Hola, Dios te bendiga, espero que estés pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de los Hechos y hoy en este video terminamos con la lectura de los capítulos 26, 27 y 28. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí leyendo conmigo y compartir esta serie con otros. A nuestro gran Dios también le agradecemos por su providencia de salud y también agradecemos a la editorial Holman teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, la editorial de esta, que es la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60, que junto con otros muchos materiales de editorial Portavoz edifica nuestra vida en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora vamos a orar y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para esto, Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 26, donde Pablo está preso y va a hacer su defensa delante de Agripa. ¿Sí? Defensa de Pablo ante Agripa es el título y dice así el versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Y ahora, así como lo hizo Pablo delante de los judíos anteriormente, Pablo va a relatar su vida anterior, por eso y luego el testimonio de cómo se convirtió, con algunos detalles más que allá voy a señalar. Dice así, vida anterior de Pablo, versículo 4. «Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque la esperanza tenía que ver con la resurrección de los muertos, con el hecho de la vida eterna. Porque como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en gloria, lo dirá el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pablo el perseguidor, dice luego el versículo 9, y dice: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto». Y fíjense que habla de los mataron, no cuando lo mataron a Esteban. Esteban fue uno solo, pero aquí dice los mataron. Por ende, se cree que hubo más mártires, pero que no están en el texto bíblico. Sus historias de martirio no están en el texto bíblico, pero aquí el apóstol dice, cuando los mataron a varios, 2 o más, porque los mataron, yo di mi voto, dice. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Ahora Pablo relata su conversión, versículo 12 en adelante, y dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y fíjense, detalle, le habló en lengua hebrea. Recuerden que Pablo hablaba diferentes idiomas, pero aquí dice que Jesús le habló en el camino a Damasco en el idioma hebreo, detalle que está aquí y no en otro lugar. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y fíjense cómo aquí, como está testificando delante del rey, justamente, allí Agripa está escuchando y Pablo agrega un poco más a su testimonio, algunas palabras que sean pertinentes también, que son parte de su llamado, pero que son también parte de la vocación por la cual él fue llamado, que es el evangelizar, y por ende aquí en su testimonio también está hablando del perdón de los pecados y de la herencia entre los santificados, porque le estaba hablando a Agripa y quería que Agripa también se dé cuenta de que él también lo necesita, porque es un gentil que necesita la salvación de su alma. Pablo obedece la visión. Es el título del versículo 19. Pero antes de seguir, vamos a poner en el comentario: en Cristo tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ponelo en el comentario. En Cristo tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Subrayalo en la Biblia, es tremendo lo que estamos haciendo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de estos los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea, versículo 24, ese es el título. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?». Le dice, ¿no? Mira, a Agripa le dice: «¿Cree a los profetas?». «Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Tremenda esa frase, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano. Estoy así de que me convenzas de que me convierta al cristianismo. Tremendo. Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas».
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Fíjense, si no hubiera apelado a César, el rey Agripa lo hubiera puesto en libertad. Pero recuerden que Jesús le dijo a Pablo: me es necesario que también testifiques en Roma. Por ende, Dios cumple sus objetivos sobrenaturales a través de medios naturales. Y así se dio en la vida de Pablo. Ahora leemos el capítulo 27. Pablo es enviado a Roma porque había apelado al César, ¿sí? Dice así el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y fíjense que dice estando con nosotros. Lucas está hablando, el escritor de este libro, está hablando como que estaba allí. Habla en primera persona del plural, nosotros. Y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, lo que Pablo decía era: miren, si nosotros llegamos a zarpar en este tiempo, o sea, en este tiempo del año, seguramente nos va a ir mal. Mejor quedémonos, hagamos puerto, digamos que descansemos varios meses y luego, cuando esté un mejor clima, sigamos adelante. Pero bueno, era la opinión de Pablo contra la opinión del dueño de la nave y otras personas. Y bueno, no le quisieron prestar atención a Pablo. Pero Dios está en control en todo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y ahora nos va a hablar de la tempestad en el mar, una tremenda tormenta que termina siendo desastres. Fíjense, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí lo cuenta versículo a versículo rápido, pero realmente habían pasado muchos días
y era terrible porque había una gran tempestad que no paraba durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque era el tiempo del invierno. Y en el invierno no se sale. En ningún lugar se sale en el invierno del mar Mediterráneo. Es muy complicado, se levantan vientos fuertes, olas, tempestades en el mar. Es tremendo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice Lucas, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque Pablo no solo estaba diciendo su opinión en cuanto a su prudencia, sino que recuerden que Pablo tenía dones y él podía ver ciertas cosas que Jesús le revelaba acerca del futuro. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjense la expresión esta, ¿no? Más allá de lo extraordinario que es, que estuvo el ángel del Dios, pero dice de quien soy y a quien sirvo. Me encanta esto porque el apóstol se reconoce propiedad de Dios y siervo de Dios. Por eso dice, del Dios de quien soy, yo soy de Él, y a quien sirvo, yo le sirvo a Él. Entonces ponelo en el comentario, soy propiedad de Dios y sirvo únicamente a Dios. ¿Escuchaste eso? Por eso nuestro amo es el Señor. Tenemos personas a las cuales servimos en la tierra. Por supuesto somos siervos también de los hombres desde el punto de vista del trabajo, de la actividad, de la rendición de cuentas, de la honra. Pero en cuanto a nuestra vida completa, somos de Dios, somos propiedad de Dios y solo a Dios servimos. Por eso dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, porque al Señor vuestro Dios servís. Recuerden eso, no lo olvidemos nunca. Entonces, cuando se le apareció el ángel, dice el versículo 24, dice, diciendo, el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife es el bote salvavidas, ¿sí? Para aquellos que no saben, por cuestiones técnicas de lo que son las naves del mar, ¿no? Dice, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, querían irse al bote salvavidas, pero aparentando hacer otra cosa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque tenía que ver con obedecer la palabra del Señor. Dijo que permanezcan todos y ninguno va a morir. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Tiraron al mar, así nomás a la deriva, el bote salvavidas. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días sin comer. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Fíjense cuántas personas estaban en esa nave. 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea que tenían todavía demasiado peso por el alimento.
pero ya entendían que estaban llegando a una isla. Por ende, comieron todo lo que pudieron y luego tiraron el trigo al mar, que es pesado, para que la nave tuviera menos peso y no fuera destruida encallando en el fondo del mar por las olas que golpeaban la nave. Ahora hablará del naufragio, donde finalmente se cumple la predicción de que la nave sería destruida, pero ninguna vida moriría. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, la cual acordaron varar si pudieran la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Fíjense, quedó el barco estancado en el fondo del mar, en la arena, y la parte de atrás se abría, se rompía porque el mar le daba fuerte. Por ende, la nave se estaba rompiendo en pedazos. Dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, que estaba dentro de los presos, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Fíjense, se salvaron los 276 que estaban en la nave. Y ahora finalmente leemos el capítulo 28, que dice Pablo en la isla de Malta. Aquí nos enteramos cuál es la isla y dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recuerden que era invierno. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Y qué quiere decir esta expresión, Rodo? Bueno, quiere decir que ellos sabían que esa víbora era una víbora venenosa. A quien mordía, el veneno lo iba a matar. Entonces dicen, Pablo debe ser, aparentaba por lo que había pasado, ellos presumían, tenían el prejuicio de que Pablo era un asesino. O sea, alguien que estaba preso por asesinato, por eso dice homicida. Porque no murió en el mar, pero finalmente esa serpiente que sabemos que es venenosa, lo va a matar. Por algo le pasó lo que le pasó. Y fíjense, lo que la gente piensa y supone, finalmente no era la verdad. Y fíjense lo que milagrosamente sucede. Entonces dice, pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Otra suposición equivocada. Fíjense cómo la gente supone siempre, y supone muchas veces equivocadamente de acuerdo a su prejuicio. Pero no te hagas lío con eso. O sea, no te pongas mal por las suposiciones de la gente. Tienes que saber cuál es la verdad y en esa verdad fundamentarte firmemente y seguir adelante. Entonces, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, de vuelta esto de imponer las manos, y le sanó. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense, ¿y qué hizo Pablo? ¿Qué? ¿Fue un curandero? ¿Sanaba a todos? No, predicó el evangelio.
Porque siempre que hablamos de señales, son señales que acompañan al mensaje. Por ende, aquí no dice que predicó el evangelio, pero dice que hizo señales y que sanó a personas. Por ende, se deduce, y esto no es un prejuicio o una suposición falsa, sino que en el contexto bíblico se deduce que Pablo predicó el evangelio allí, y mientras predicaba, él estaba allí teniendo el respaldo de las señales, sanidades, liberaciones, etc. Y sobre todo esto que le pasó primero, que una víbora mortal lo mordió y su veneno no hizo efecto en Pablo. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús cumpliera su propósito de que él testificase en Roma. Tremendo. Y hacia ahí vamos ahora, Hacia ahí vamos. Así que tenelo siempre en mente y ponelo en el comentario. De nuevo, el cielo gobierna. No importa lo que te pase, si Dios tiene un propósito con tu vida, no vas a morir porque todavía largo camino te resta. Por eso ponelo en el comentario. El cielo gobierna siempre. Finalmente Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, versículo 11, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y aquí, claro, por supuesto, Pablo ya era un hombre respetado en todo este viaje por todo lo que había pasado. Pero también no olviden que era ciudadano romano. Era ciudadano romano y a la vez tenía a Dios con él. O sea, el 98% era el cuidado de Dios sobre su vida, la cobertura de Dios sobre su vida. Pero también no olvidemos de manera humana que él era ciudadano romano. Tenía que tener otro trato. Lo dejo ahí aclarado. Pablo predica en Roma desde el versículo 17 al 31 y terminamos con la lectura de este video y también con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y vos me decís, Rodo, ¿qué pasó? Y bueno, la palabra fue sembrada. Pablo se encontró con judíos en Roma y allí les testificó como lo había hecho en otras ciudades. Y así termina diciendo el versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y este es el primer encarcelamiento que tiene Pablo en Roma. Se cree que luego fue liberado y siguió predicando, y al poco tiempo luego fue puesto preso y allí murió como mártir de la fe. Allí murió decapitado, dice la tradición histórica. Así que sigamos adelante porque ya vamos a comenzar con todas las epístolas del apóstol Pablo, comenzando con Romanos. Pero hasta aquí este video, agradeciéndoles a ustedes por estar allí del otro lado, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también agradezco a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio, la editorial Holman, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman, ¿sí? Y estoy leyendo la Biblia de letras súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60, que es de editorial Portavoz, que junto con otros muchos materiales están allí para edificar nuestra vida en el conocimiento de la palabra del Señor. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!